La noche que mi hermano Mateo murió, yo también morí. El fuego que consumió nuestro estudio de arte nació de mi descuido, de mi culpa. Como penitencia, abandoné la pintura para siempre. Pasé 50 años reparando el arte de otros en el silencio de una iglesia, creyendo que no merecía volver a crear. Hasta que, al vaciar mi taller, encontré su diario secreto y descubrí dos verdades que me rompieron el alma. La primera, que yo no causé el incendio. Y la segunda, que mi hermano no murió por accidente. Murió al volver a entrar a las llamas, creyendo que yo estaba atrapada adentro. Ahora díganme, ¿cómo se vuelve a tomar un pincel cuando te enteras de que la culpa que te paralizó por 50 años era en realidad el eco del acto de amor más grande que has conocido? Me llamo Inés. Tengo 75 años y mis manos ya no sirven para crear, solo para remendar. Mi mundo es un cuarto pequeño y silencioso en la sacristía de la iglesia de Santo Domingo, aquí en San Cristóbal de las Casas. Un mundo que huele a aceite de linaza, a cera de abeja y al polvo de santos rotos. Soy restauradora de arte sacro, un oficio paciente para una mujer que agotó su cupo de pasiones hace medio siglo. El padre Antonio dice que tengo un don, que mis manos devuelven la vida a la madera muerta. Hoy, trabajo en el rostro de un San Miguel Arcángel del siglo XVIII. La pintura de su mejilla está cuarteada, una delicada red de cicatrices que el tiempo ha infligido. Con un pincel fino, más fino que una pestaña, aplico el estuco en las grietas, un bálsamo para las heridas del tiempo. Es un trabajo de milímetros, de respiraciones contenidas. Un trabajo perfecto para alguien que vive su vida como una penitencia. La gente del pueblo me respeta. Ven a la anciana solitaria que ha dedicado su vida a preservar la belleza de Dios. Me traen piezas rotas, un dedo quebrado de una virgen, el ala astillada de un querubín. Yo las reparo. Remiendo las fracturas, devuelvo el color perdido. Pero nadie, en 50 años, me ha visto sostener un lienzo en blanco. Mi propio color, mi propia voz, se extinguieron una noche de noviembre de 1975. El padre Antonio entra en mi taller sin hacer ruido, como acostumbra. Es un hombre bueno, con ojos que saben escuchar el silencio. ¿Cómo va ese arcángel, Inés?, pregunta, su voz suave para no perturbar la quietud. Poco a poco, padre. Tiene más heridas de las que aparenta, como todos nosotros. Él sonríe tristemente. Observa las herramientas sobre mi mesa. Los pequeños frascos con pigmentos. Los pinceles ordenados por tamaño. Siempre me ha maravillado su habilidad, Inés. Pero a veces me pregunto, con ese talento, ¿nunca ha sentido la tentación de volver a pintar sus propias obras? De contar sus propias historias. La pregunta, aunque hecha con amabilidad, es una pequeña daga que se clava en una herida vieja. Yo ya no tengo nada que decir, padre. Respondo, mi voz más plana de lo que quisiera. Me siento más cómoda escuchando las historias que otros contaron. Él asiente, comprensivo, y cambia de tema. Pero cuando se va, la pregunta queda flotando en el aire, mezclada con el olor a trementina. Y con ella, el fantasma que nunca me abandona. El fantasma de Mateo. Cierro los ojos. Y ya no estoy en este cuarto oscuro y silencioso. Estoy de vuelta en nuestro estudio. Tenía luz. Tanta luz. Era un viejo almacén con un techo altísimo y un ventanal que miraba al poniente. El sol de la tarde entraba a raudales, encendiendo los colores de mis óleos y arrancando destellos del mármol que mi hermano domaba. Mateo, mi hermano mayor. Mi ancla, mi faro, mi otro yo. Él era escultor, un hombre de fuerza y fuego. Su arte nacía del ruido, del golpe del cincel contra la piedra, del rugido del soplete sobre el metal. El mío, del silencio, del deslizamiento suave del pincel sobre la tela. Él era la tierra y la roca, yo, el aire y el color.
Éramos distintos, pero compartíamos la misma alma artística. Él era mi más grande admirador. «Tus colores cantan, Inés», me decía, mientras yo luchaba con una sombra, con un matiz. «No pintes lo que ves. Pinta la música que te hace sentir». Y yo lo admiraba a él con una devoción casi religiosa. Veía cómo de un bloque informe de cantera, él era capaz de liberar una figura, un rostro, una emoción. Nuestro estudio era nuestro universo, un caos sagrado de lienzos, de bloques de mármol, de botes de pintura y herramientas esparcidas por el suelo. Y en el centro de ese caos, nuestro sueño, nuestra primera exposición conjunta, fuego y color. Se iba a llamar el fuego de sus esculturas y el color de mis pinturas. Teníamos la galería, teníamos la fecha, teníamos el apoyo de los críticos locales. Iba a ser nuestro debut, el momento en que le mostraríamos al mundo la belleza que éramos capaces de crear juntos. La noche del incendio, la recuerdo en fragmentos, como un lienzo roto. Estábamos exhaustos, pero eufóricos. Habíamos terminado las últimas piezas. La exposición era al día siguiente. Mateo estaba dando los toques finales a su obra cumbre, una figura de metal retorcido que representaba a un ángel cayendo. Yo, por mi parte, estaba limpiando mis pinceles, una tarea mundana en medio de una noche mágica. Estaba cansada. La luz del taller era escasa, y había encendido una vela para ver mejor sobre mi mesa de trabajo. Recuerdo el olor a trementina, fuerte, casi mareador. Recuerdo haberme levantado para buscar un trapo limpio. Y recuerdo mi codo, en un giro torpe, golpeando la lata de aguarrás. El recuerdo se vuelve una pesadilla en cámara lenta. La lata volcándose, el líquido transparente y volátil extendiéndose por la mesa, goteando al suelo. Y la vela, la pequeña y estúpida vela, cayendo de la mesa y aterrizando directamente sobre el charco de disolvente. Hubo un «fump», un rugido sordo, y una pared de fuego se levantó entre Mateo y yo. El pánico, un pánico animal, ciego, que me robó el aliento y la razón. Solo podía pensar en salir. Mateo gritó mi nombre. Sentí sus manos empujándome hacia la puerta, su voz gritando: «¡Sal, Inés, sal ahora!». Tropecé y caí en el aire frío y húmedo de la noche. Me giré, tosiendo, con los ojos llorando por el humo. La puerta del taller era una boca de infierno, vomitando llamas naranjas. Y entonces lo vi. Vi a Mateo. Su silueta recortada contra el fuego. Estaba a salvo, en el umbral. Pero en lugar de seguirme, se detuvo. Miró hacia adentro, hacia el corazón del infierno. Y con un grito que no logré entender, se dio la vuelta y corrió de nuevo hacia las llamas. «¡Sus esculturas!», fue lo primero que pensé. Volvió por sus esculturas. Lo vi desaparecer en el humo negro. Y ya no lo volví a ver. Los bomberos llegaron. Lucharon contra el fuego durante horas. Pero el viejo almacén, lleno de madera, de químicos, de arte, fue una pira funeraria. Cuando todo terminó, encontraron su cuerpo junto a los restos de su ángel de metal. La causa oficial del incendio: accidental, origen desconocido. Pero yo sabía la verdad. La sabía en cada célula de mi cuerpo. Había sido mi torpeza, mi descuido, mi estúpida vela. Yo había matado a mi hermano. Yo había convertido nuestro sueño en cenizas. El color se fue de mi vida ese día. Guardé mis pinceles, regalé mis óleos, le di la espalda al lienzo en blanco. El arte, que había sido mi alegría, se convirtió en mi acusador. No podía crear belleza después de haber causado tanta destrucción. Encontré penitencia en la sacristía de Santo Domingo. El viejo párroco de entonces, compadecido de mi alma en ruinas, me ofreció este pequeño taller. Restaurar, no crear. Reparar lo que otros hicieron, lo que el tiempo dañó. Era perfecto, un castigo justo y silencioso. Y aquí he estado,
durante 50 años, pagando mi deuda. Un día a la vez, una pincelada a la vez. El recuerdo me deja temblando, como siempre. Vuelvo a mi San Miguel Arcángel, a sus heridas. Pero la calma del trabajo no llega. Las palabras del padre Antonio resuenan en mi cabeza. Contar sus propias historias. ¿Qué historia podría contar yo sino una de culpa y de cenizas? La jornada termina. Limpio mis pinceles con un cuidado metódico. Cierro los botes de pigmento. Cubro al arcángel con un paño de lino. Antes de irme, el padre Antonio vuelve a aparecer en la puerta. Su rostro ya no es el de una visita casual. Su expresión es seria, compasiva. «Inés, tengo que hablar contigo», dice, y su tono me produce un escalofrío. «Dígame, padre». Ha llegado una carta del obispado. Llevan años planeándolo, pero finalmente se ha aprobado. Vamos a realizar una restauración completa y profunda de la iglesia. Es una gran noticia, pero... Hace una pausa, y sé que vienen las malas noticias. Eso incluye esta sacristía. Tendremos que vaciarla por completo. Las obras comenzarán en un mes. Siento que el suelo se mueve bajo mis pies. ¿Vaciarla? Repito, la palabra un eco hueco. Sí, tendrás que empacar todas tus cosas. Hemos acondicionado un pequeño espacio temporal en la casa parroquial para que puedas seguir con los trabajos más urgentes. Pero este taller tal y como lo conocemos, tiene que ser desmantelado. Lo miro, sin entender del todo. Este cuarto, este santuario de mi penitencia, este lugar que ha sido mi refugio y mi celda durante 50 años. Desmantelarlo. Empacar. ¿Empacar qué? Mi vida entera está en estas 4 paredes. Y en esas cajas, en esos armarios que no he abierto en décadas, no solo hay herramientas y pigmentos. Están los fantasmas que traje conmigo esa noche de noviembre. El padre Antonio pone una mano sobre mi hombro. Sé que es difícil, Inés. Este lugar ha sido tu hogar, pero es necesario. Tienes un mes. Se va, dejándome sola en la penumbra. Un mes. Un mes para desenterrar 50 años. La noticia, que para cualquier otro sería un simple inconveniente logístico, es para mí un terremoto. Me están desalojando de mi propia condena. Me están obligando a abrir las cajas, a mirar de frente los recuerdos, a tocar las reliquias de la vida que tuve antes del fuego. El color de la culpa, que había sido el único color de mi vida, de repente se siente amenazado por una luz imprevista y aterradora, la luz de la memoria. Pasó una semana. Una semana en la que fingí normalidad. Cada mañana llegaba a mi taller en la sacristía, me ponía mi bata de trabajo y me sentaba frente al San Miguel Arcángel. Tomaba mis pinceles, mis pigmentos, mis pequeñas espátulas, y me perdía en el trabajo minucioso de remendar las heridas del tiempo en la madera. Pero era una farsa. Mi concentración, normalmente tan absoluta que el mundo exterior desaparecía, ahora era frágil. Mis manos estaban firmes, pero mi mente vagaba. Cada rincón de mi taller me susurraba la misma palabra: desmantelar. La orden del padre Antonio había sido una sentencia de exilio. Este cuarto, que durante 50 años había sido mi refugio y mi celda, el lugar donde expiaba mi culpa en silencio, se iba a disolver. Y con él, yo tendría que enfrentarme a todo lo que había escondido en sus rincones oscuros. Al 8º día, supe que no podía posponerlo más. No empecé por los objetos de mi pasado artístico. Eso era demasiado. Empecé por lo más reciente, por las capas superficiales de mi vida de restauradora. Comencé a vaciar los estantes donde guardaba los materiales de mi oficio. Botes de barniz, aceites de linaza, pigmentos en polvo guardados en frascos de vidrio, etiquetados con mi caligrafía precisa. Sombra de tierra tostada, azul de Prusia, blanco de titanio. Eran los colores de otros. Los colores que yo usaba para resucitar las visiones de artistas muertos
hace mucho tiempo, mientras las mías propias dormían bajo una gruesa capa de ceniza. Empaqué mis herramientas, los pinceles de pelo de Marta, las espátulas de diferentes tamaños, las gubias finas para retirar el barniz viejo. Cada herramienta, un compañero de mi larga penitencia. Mientras las envolvía en trapos suaves, recordé la alegría casi febril con la que había comprado mi primer juego de pinceles buenos junto a Mateo. Él había insistido. El alma del pintor está en sus pinceles, Inés. Nunca uses herramientas mediocres. No te merecen. La ironía era tan amarga que sentí un nudo en la garganta. Había honrado su lección sobre las herramientas, pero había traicionado la lección más importante, la de usarlas. Los días pasaron en una monotonía de polvo y memoria. Vacié los estantes, los cajones de mi mesa de trabajo. Encontré estudios de color, pruebas de pigmento, pequeños fragmentos de retablos que había guardado. La arqueología de una vida dedicada a reparar. Pero sabía que estaba evitando la verdadera tarea. Estaba despejando el terreno antes de tener que excavar la tumba. Y la tumba estaba allí, en el rincón más oscuro del taller. Un gran armario de cedro, cerrado, que no había sido abierto en décadas, y un baúl de madera pesada, cubierto por una lona. Eran los 2 sarcófagos donde había enterrado mi vida anterior, mi vida de pintora, mi vida con Mateo. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al armario. La llave, pequeña y oxidada, estaba en un cajón de mi mesa de trabajo. Nunca la había tirado. Nunca había tenido el valor de hacerlo. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, la introduje en la cerradura y la giré. La puerta se abrió con un quejido. Un olor intenso, el fantasma de los óleos y la trementina, me golpeó. Y por un instante volví a tener 20 años. Dentro, cuidadosamente apilados, estaban mis lienzos, algunos en blanco, amarillentos por el tiempo, esperando una mano que nunca volvió. Otros, mis obras de juventud. Los saqué uno por uno. Había retratos de los ancianos del mercado, naturalezas muertas, paisajes de los altos de Chiapas. Mi técnica era buena. Lo podía ver ahora con la distancia de una vida. Había talento. Había una voz que gritaba color y luz. En el fondo, encontré el último cuadro en el que trabajé, el que estaba en el caballete la noche del incendio. Era un autorretrato, pero no uno realista. Me había pintado a mí misma no con un pincel, sino con una rama en llamas, y mi rostro estaba a medio terminar, disolviéndose en una nube de humo y colores oscuros. No recordaba haberlo pintado así. ¿Fue una premonición? ¿O mi memoria, en su infinita crueldad, lo había alterado? Dejé los lienzos a un lado, una pila de promesas rotas. Ahora quedaba el baúl de Mateo. Era un cofre de madera sólida, de los que se usan para transportar herramientas pesadas. Mateo lo había construido él mismo. Era rústico, fuerte, como él. Lo arrastré hasta el centro del taller. El sonido de la madera arañando la piedra del suelo fue el único en la quietud de la iglesia. No estaba cerrado con llave, solo con 2 pestillos de hierro. Los levanté. El metal estaba frío, y el sonido que hizo al abrirse fue sordo, definitivo. Levanté la tapa. El interior estaba lleno de sus cosas. La ropa que llevaba puesta el día del incendio, doblada, todavía con el olor a humo impregnado. Sus herramientas de escultor, cinceles, mazos, gradinas, envueltos en rollos de cuero. Y debajo de todo, sus libros. Libros de mitología, de anatomía, de la historia de la escultura, desde los griegos hasta Henry Moore. Y en el fondo, protegido por un paño de terciopelo, lo que yo sabía que encontraría, su cuaderno de bocetos. Era un libro grande, encuadernado en cuero, con las páginas gruesas. Lo había llevado a todas partes. Era la extensión de sus ojos y de su mano.
Lo tomé en mi regazo. Se sentía pesado, como si contuviera el peso de una vida. Durante 50 años había evitado este momento. Había guardado sus cosas por un sentido del deber, pero nunca había tenido el valor de profanar sus memorias. Hasta ahora. Lo abrí. Las primeras páginas estaban llenas de bocetos de manos. Las manos de los artesanos del mercado, las manos de los niños, mis propias manos mientras yo pintaba. Estaba obsesionado con las manos. Decía que eran el mapa del alma. Luego venían los bocetos de la gente de San Cristóbal. Retratos rápidos, llenos de vida, capturados en un instante. Tenía un don para capturar la esencia de una persona en unos pocos trazos de carbón. Y entonces, los bocetos de mí. Me encontré a mí misma una y otra vez entre las páginas. Inés leyendo junto a la ventana. Inés riendo, con la cabeza echada hacia atrás. Inés concentrada frente a un lienzo, con el ceño fruncido y una mancha de pintura en la mejilla. Eran retratos llenos de un amor tan puro, tan evidente, que sentí una punzada de dolor físico. Él no solo me quería, me veía, me entendía. Intercaladas con los dibujos, había notas, pensamientos, ideas, fragmentos de poesía. El arte no es una decoración, es una herida hecha visible. Leí esa frase y tuve que detenerme. Mi vida de restauradora, ¿no era acaso eso? Ocultar las heridas, en lugar de mostrarlas. Seguí pasando las páginas, acercándome al final, al año de la exposición. Las páginas se llenaron de los bocetos de sus esculturas, estudios preparatorios para su Ángel Caído, la pieza en la que trabajaba cuando el fuego. Vi nacer la escultura en el papel. La torsión del cuerpo, la tensión de los músculos, la expresión de agonía y de éxtasis en el rostro del ángel. Y entonces llegué a la última página escrita. La página estaba fechada. 21 de noviembre, 1975. El día del incendio. A la izquierda había un detallado dibujo técnico de la soldadura que uniría las alas a la espalda de la escultura. Y a la derecha, una nota. La última que su mano escribiría. La caligrafía era firme, llena de la energía de las horas finales antes de la gran noche. La estructura de metal necesita el toque final. La soldadura de las alas es la parte más delicada. Requiere precisión y calor, mucho calor. Esta noche trabajaré hasta tarde con el soplete para terminarla. Quiero que la pieza esté perfecta para Inés, para nuestra noche. Fuego y color. El nombre de la exposición es una profecía. Mañana nuestro arte arderá y el mundo lo verá. Me quedé mirando la página. Las palabras. Una palabra en particular. Una palabra que saltó del papel y se clavó en mi mente como una astilla. Soplete. Mazarico. Mi memoria perfecta y torturadora, la que había repetido la misma película durante 50 años, se detuvo. En mi película solo había una fuente de fuego, una pequeña y estúpida vela. Una vela y una lata de trementina. Ese era mi crimen, esa era mi culpa. Pero el soplete, un soplete de acetileno, el que Mateo usaba para soldar el metal. Eso era una fuente de fuego 1000 veces más potente, más peligrosa. Había estado allí esa noche. Lo había visto usarlo cientos de veces, pero en mi recuerdo del pánico, en mi narrativa de la culpa, lo había borrado por completo. Cerré el cuaderno. Mis manos estaban heladas. La historia que había sido tan simple, tan clara en su distribución de culpa, de repente tenía un nuevo personaje. Un nuevo posible origen. El fuego ya no tenía una sola fuente. Tenía dos. Me levanté y caminé por mi taller, ahora un laberinto de cajas y de fantasmas. Me detuve frente a mi autorretrato, el que me mostraba disolviéndome en humo. Durante 50 años, había creído que ese humo provenía de la llama de una sola vela. Mi vela. Pero, ¿y si no fue así?
La duda, por primera vez en medio siglo, entró en la habitación. Era una duda pequeña, casi insignificante, pero en el silencio absoluto de mi alma, resonó como el primer golpe de un martillo contra un muro que se creía inexpugnable. El soplete. La palabra soplete se instaló en mi mente y se negó a irse. Se convirtió en un zumbido constante, un contrapunto disonante a la silenciosa melodía de mi rutina. Intenté trabajar en mi San Miguel Arcángel, pero mis manos, normalmente tan firmes, parecían tener una voluntad propia. Los colores se mezclaban de forma incorrecta, el pulso me fallaba en los detalles finos. El cuaderno de Mateo yacía sobre mi mesa de trabajo, abierto en la última página. Cada vez que levantaba la vista, mis ojos se topaban con esa palabra. Soplete. Mi memoria, mi enemiga y mi única compañera durante 50 años, había sido una narradora brutalmente consistente. La vela, la trementina, el fuego, mi culpa. Era una historia simple, terrible y cerrada, pero la nota de Mateo había introducido un elemento nuevo, un segundo posible culpable. Y esa posibilidad, esa mínima fisura en el monolito de mi culpa, era intolerable. Durante días viví en un limbo. Hojeaba el cuaderno de Mateo una y otra vez, como si las páginas pudieran ofrecerme una nueva revelación. Miraba sus dibujos de mí, de mis manos, y sentía una oleada de un amor tan doloroso que me dejaba sin aliento. Él me veía de una forma en que nadie más lo había hecho. ¿Podía el mismo hombre que me dibujaba con tanta ternura haber muerto por mi culpa? El restaurador en mí, el profesional que he sido durante medio siglo, finalmente se rebeló contra la víctima que había sido por el mismo tiempo. Un restaurador no asume, verifica, analiza la pátina, estudia la composición química, busca la verdad oculta bajo las capas de barniz y de tiempo. Y yo había aceptado la primera capa de mi memoria, la más superficial y dolorosa, sin jamás cuestionarla. La decisión, cuando llegó, fue tan irrevocable como el amanecer. Tenía que volver. Tenía que ver el lugar del crimen con mis ojos de ahora, no con los ojos aterrorizados de una joven de 20 años. El viejo almacén que había sido nuestro estudio seguía en pie, aunque apenas. Estaba en una parte de la ciudad que el progreso había decidido ignorar. Las ventanas tapiadas estaban cubiertas de grafitis. El techo se combaba en el centro, y la gran puerta de madera estaba encadenada y con un candado oxidado. Tuve que contratar a un cerrajero para que la abriera. El hombre me miró con extrañeza. «¿Qué busca aquí, doña? No hay más que escombros y ratas». «Fantasmas», le respondí en voz baja. No me oyó. Cuando la puerta se abrió con un quejido de agonía, el olor me golpeó. El olor a ceniza fría, a madera podrida por la lluvia, a tiempo estancado. Era el olor de mi propia alma. Entré. El interior era una ruina desoladora. El techo se había derrumbado parcialmente, dejando que la luz del día cayera en columnas sobre un suelo cubierto de escombros, vigas carbonizadas y los restos irreconocibles de una vida. Llevaba conmigo una pequeña maleta con mis herramientas de trabajo. Una espátula, cepillos de cerdas duras, un par de lentes de aumento. Me sentía como una arqueóloga a punto de excavar su propia tumba. Mi primer objetivo fue encontrar el lugar de mi crimen. Mi mesa de trabajo. Estaba contra la pared norte. La reconocí por los restos de las patas de metal. El suelo a su alrededor estaba negro, pero la piedra debajo de la capa de hollín no parecía dañada estructuralmente. Me arrodillé, ignorando el frío y la humedad que se filtraban por mis pantalones. Saqué mi espátula y comencé a raspar con cuidado la capa de ceniza y escombros del suelo, como si estuviera limpiando un fresco antiguo. Como restauradora, sé cómo habla el fuego. He trabajado en retablos de iglesias quemadas, en esculturas chamuscadas. Sé que un fuego de solvente, como el de la trementina, es rápido, violento,
pero superficial si no encuentra más combustible. Quema la superficie, pero raramente tiene la temperatura para dañar la piedra de forma profunda. Y lo que veía aquí confirmaba la teoría. La cantera del suelo estaba manchada, ennegrecida, pero no estaba agrietada ni descompuesta por un calor extremo. Era compatible con un accidente rápido, con mi accidente. La culpa, que por un momento había vacilado, volvió a asentarse en mi pecho, pesada y familiar. Entonces, ¿por qué la nota de Mateo? ¿Por qué el soplete? Me levanté y crucé el espacio devastado, dirigiéndome al lugar donde él trabajaba el metal. Su rincón estaba directamente bajo la parte del techo que se había derrumbado, lo que lo convertía en una montaña de escombros. Pero la pared trasera seguía en pie, y en esa pared vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. La piedra no estaba simplemente ennegrecida, estaba vitrificada. La superficie de la cantera se había derretido y vuelto a solidificar, creando una capa brillante y oscura, casi como obsidiana. Había visto ese tipo de daño antes, en los hornos de los ceramistas. Se necesita una temperatura infernal, constante y concentrada para hacerle eso a la piedra. Una temperatura que una simple vela y un charco de trementina jamás podrían alcanzar. Una temperatura que solo algo como un soplete de acetileno podría producir. El cuaderno. La nota. Trabajaré hasta tarde con el soplete. El epicentro del infierno no había sido mi mesa. Había sido la suya. Con una energía febril, comencé a remover los escombros de su rincón. Mis manos de anciana, ayudadas por una pala que encontré, trabajaron con una fuerza que no sabía que poseía. Debajo de una viga carbonizada, lo encontré. El tanque de acetileno, deformado por el calor, y los restos retorcidos del soplete. La verdad física, material, estaba frente a mí. El incendio no había comenzado conmigo. La pequeña llamarada de mi vela había sido solo un susto, un preludio insignificante al verdadero desastre que ya se estaba gestando al otro lado del estudio. El fuego de Mateo, accidental, terrible, fue el que devoró nuestro sueño. Una oleada de algo que no podía nombrar me recorrió. ¿Alivio? Sí, un alivio inmenso, vertiginoso. 50 años. 50 años cargando con una culpa que no era mía. Me reí. Una risa seca, ronca, que resonó en la ruina. Estaba libre. Estaba libre. Pero la euforia duró solo un instante, porque una nueva pregunta, mucho más terrible que la anterior, tomó su lugar. Si fue él quien causó el incendio, ¿por qué volvió a entrar? ¿Por qué murió? Me quedé quieta, en medio de la devastación, y mi memoria, liberada por fin de la camisa de fuerza de la culpa, comenzó a funcionar. Rebobiné la película de esa noche, pero esta vez la vi con mis ojos de restauradora, con mis ojos de ahora. El caos, el humo, el grito de Mateo. Sus manos empujándome hacia la puerta. Yo, huyendo en pánico, convencida de mi crimen. Y luego, afuera, en la noche, me di la vuelta. Y lo vi. Lo vi en el umbral, recortado contra las llamas. Lo vi buscarme con la mirada en la oscuridad. Y no me vio. Entre el humo, la confusión y mi propio pánico, no me vio. Y lo entendí. En ese instante de terror, él no supo que yo había logrado salir. Creyó que yo seguía dentro. Creyó que yo estaba atrapada en el infierno que él, accidentalmente, había desatado. No volvió por sus esculturas. Volvió por mí. Murió intentando salvarme de un peligro que no existía. Murió en un acto de heroísmo puro, nacido de una culpa que sí era suya, pero motivado por un amor que era enteramente para mí. 50 años. 50 años de una penitencia por un crimen que no cometí. 50 años creyendo que él había elegido su arte sobre su vida, cuando en realidad había elegido mi vida sobre la suya. El peso de mi culpa se desvaneció, reemplazado por el peso,
1000 veces más grande, de su sacrificio. El amor de mi hermano fue un acto de fe silenciosa, y que la verdad me haya sido revelada en este taller en ruinas es un milagro de la misericordia de Dios. Si ustedes también creen que el amor verdadero es un sacrificio que busca proteger, por encima de todo, les pido que escriban en los comentarios: Dios es fiel. Mi culpa mantuvo la historia del heroísmo de mi hermano en la oscuridad durante medio siglo. Ahora, quiero que la luz de su sacrificio viaje por el mundo y limpie su memoria. Por favor, díganme, ¿desde qué ciudad y país nos están viendo? Y si creen que el acto de amor de mi hermano Mateo merece ser recordado, dejen una luz en este video y sigan nuestro canal para que ninguna otra historia de amor fraternal se pierda en el silencio de un malentendido. Me senté sobre una viga carbonizada, en el lugar exacto donde nuestro sueño se había convertido en cenizas, y lloré. Pero esta vez no eran las lágrimas amargas de la culpa, eran las lágrimas limpias y dolorosas de la gratitud. Lloraba por el héroe que nunca supe que tenía, y por la pintora que por fin, después de 50 años de castigo, acababa de recibir el perdón. El llanto en las ruinas de nuestro estudio no fue un final, fue un bautismo. Las lágrimas limpiaron el hollín de mi alma, y cuando me levanté de esa viga carbonizada, el sol de la tarde parecía diferente. Ya no era un testigo mudo de mi dolor, sino una promesa. Salí de ese lugar por última vez, no huyendo de un crimen, sino portando la reliquia de un sacrificio. La orden de desalojo del padre Antonio, que una semana antes me había parecido una sentencia de exilio, ahora se sentía como una liberación. Regresé a mi taller en la sacristía y lo miré con nuevos ojos. Ya no era mi celda de penitencia. Era simplemente un cuarto lleno de las herramientas de una vida. Pero no era mi vida completa. Faltaba una mitad, la mitad que yo misma había amputado. Pasé los días siguientes empacando, pero el proceso ya no era una excavación dolorosa, sino una selección cuidadosa. Separé las herramientas de restauradora, los pigmentos para retocar las heridas de otros, y los coloqué en cajas destinadas al nuevo taller temporal en la casa parroquial. Pero los objetos que había rescatado de mi pasado, mis viejos lienzos, el cuaderno de bocetos de Mateo, mi autorretrato disolviéndose en humo, los coloqué aparte, en un baúl especial. No eran fantasmas a los que temer, eran semillas. Cuando el taller estuvo casi vacío, el padre Antonio vino a verme. Me encontró sentada en el suelo, sosteniendo el cuaderno de Mateo. «Veo que has avanzado mucho, Inés», dijo con su amabilidad habitual. «Pero pareces diferente. Hay una luz en tus ojos que no había visto antes». «He encontrado algo, padre», le respondí, mi voz tranquila. «Algo que perdí hace mucho tiempo». No le conté la historia completa. Era demasiado íntima, demasiado sagrada para ser compartida en su totalidad. Pero le conté lo suficiente. Le hablé del heroísmo de mi hermano, del malentendido que me había alejado de mi propio arte. Le dije que mi vida de solo reparar había terminado. Él me escuchó como siempre con una profunda atención. Cuando terminé, no me ofreció palabras de consuelo, sino de sabiduría. A veces, Inés, la mejor forma de restaurar lo que está roto no es remendar las piezas viejas, sino crear algo nuevo con ellas. Tu penitencia ha terminado. Quizás es hora de que comience tu resurrección. Sus palabras resonaron en mí. Resurrección. Al día siguiente, no fui al nuevo taller temporal. Hice algo que no había hecho en 50 años. Fui al centro de la ciudad, a la calle donde se alinean las tiendas de arte. Entré en una de ellas. El olor a óleo fresco y a lienzos nuevos fue tan abrumador, tan lleno de la promesa de la posibilidad, que casi me hizo llorar. Compré un lienzo, uno grande. Compré pinceles nuevos, de pelo de tejón, suaves y flexibles. Y compré colores.
Tubos de óleo cuyos nombres eran como viejos amigos olvidados. Azul ultramar, siena tostada, amarillo de cadmio, rojo carmesí. Los colores de mi juventud, los colores de mi voz perdida. No volví a mi antiguo estudio, volví a las ruinas del almacén. El lugar de la destrucción se convertiría en mi lugar de creación. Apoyé el gran lienzo en blanco contra una de las paredes que había sobrevivido, la que aún conservaba las cicatrices del fuego. Y durante días no lo toqué. Solo me sentaba frente a él, con el cuaderno de Mateo en mi regazo, escuchando el silencio. ¿Qué podía pintar? ¿Qué historia podía contar después de 50 años de silencio? No podía pintar el dolor. No podía pintar la culpa. Eso ya era parte del pasado. Tenía que pintar la verdad. Tenía que pintar su sacrificio. Y entonces la imagen vino a mí. Clara, nítida, como si siempre hubiera estado allí, esperando. Comencé a dibujar con un trozo de carbón. El trazo sobre la tela blanca fue un sonido tímido al principio, pero luego se volvió firme, seguro. Mis manos, las manos de una restauradora acostumbrada a la precisión milimétrica, ahora se movían con una libertad olvidada. No estaba reparando, estaba creando. Trabajé durante semanas, desde el amanecer hasta el atardecer. La gente del barrio, al ver movimiento en el viejo almacén, se acercaba con curiosidad. Algunos de los más viejos me recordaban. «Es Inés, la hija del carpintero, la que pintaba». Creí que se había ido. Dicen que perdió la razón después de la muerte de su hermano. Los dejaba hablar. Mi mundo era el lienzo, los colores y la memoria de Mateo. No pinté el fuego, no pinté la muerte, pinté la vida. En el centro del lienzo pinté a Mateo, no como lo recordaba en sus últimos momentos, sino como lo veía en sus bocetos. Joven, fuerte con el fuego de la creación en los ojos, sosteniendo un cincel y un mazo, liberando una figura de un bloque de mármol. Y a su alrededor, en lugar de un taller en llamas, pinté un universo de luz y de color. Pinté las cosas que él amaba, los pájaros que dibujaba, volando libres, las manos de los artesanos del mercado, los rostros de la gente de San Cristóbal. Y a mí, me pinté a mí misma, a su lado, no como una figura de luto, sino como su compañera, su igual, con un pincel en la mano, añadiendo color a su mundo de formas. La última parte del cuadro fue la más difícil. Detrás de la figura de Mateo, pinté un ángel, pero no un ángel de la iglesia, no un ser etéreo. Era su ángel, el de metal, el que estaba terminando esa noche. Pero en mi cuadro, el ángel no estaba cayendo, estaba ascendiendo, sus alas de metal retorcido atrapando una luz dorada y brillante. Y su rostro, el rostro del ángel, era el de Mateo, sereno, en paz. El día que di la última pincelada, supe que mi trabajo había terminado. La pintura no era una obra maestra de la técnica. Tenía la torpeza de una mano que ha olvidado su oficio. Pero tenía algo que mis obras de juventud no tenían. Tenía una historia. Tenía una verdad. Colgué el cuadro en la pared más grande del taller en ruinas, justo donde la piedra estaba más ennegrecida por el fuego. La belleza nueva sobre la cicatriz antigua. La exposición Fuego y Color nunca se inauguró. Pero 50 años después, abrí las puertas del viejo almacén. No envié invitaciones. No puse un anuncio. Simplemente abrí las puertas. Y la gente vino. Primero por curiosidad. Luego, atraídos por la historia que se contaba en susurros. Vino el padre Antonio. Se quedó un largo rato frente al cuadro, en silencio. Cuando se giró para mirarme, sus ojos estaban húmedos. «Esto, Inés», dijo, su voz llena de una emoción profunda. «Esto es una resurrección. Mi vida de penitencia ha terminado. He dejado mi taller en la sacristía a un joven aprendiz.
Yo he vuelto a mi verdadero hogar, aquí, en las ruinas que he transformado en mi nuevo estudio. No sé cuántos años me quedan, pero los pasaré aquí, frente a un lienzo en blanco. Ya no pinto para los críticos, ni para las galerías. Pinto para él. Pinto para llenar el silencio con el color que ambos amábamos. En la pared, junto a mi nuevo caballete, he colgado la última página del cuaderno de Mateo, la que tiene la dedicatoria que nunca llegué a leer antes del fuego. Para Inés, mi inspiración. Juntos, llenaremos el mundo de belleza. Y eso es lo que hago, hermano. Cada día, con cada pincelada, cumplo nuestra promesa. Juntos,